Taller de aplicación, el fenómeno de la baja natalidad, inferencia estadística y auditoría de la inteligencia artificial. Presentado a Ingeniera Paola Suaterna. Integrantes del grupo: Paula Andrea Bustacara, Denis Samir López, María Camila Patiño, Ricardo Andrés Cantillo y quien les habla, Joana Marcela Ramírez. Hoy vamos a hablar sobre el aplazamiento en la maternidad y cómo podemos analizar este fenómeno usando conceptos de estadística como la distribución normal, la media, la desviación estándar y el puntaje Z. La distribución normal es una gráfica en forma de campana que muestra cómo se representan los datos. En el caso del aplazamiento de la maternidad, podemos usarla para observar a qué edad la mayoría de mujeres tienen su primer hijo. En esta gráfica podemos ver una distribución normal que tiene forma de campana. Este tipo de gráfico se usa en estadística para mostrar cómo se distribuyen los datos dentro de un grupo en específico. En este caso, pues en nuestro tema que es la maternidad, el aplazamiento de la maternidad. La media es simplemente el promedio. En este caso, sería el promedio de edad en que las mujeres tienen su primer hijo. Por ejemplo, si la media es 28 años, significa que esa es la edad más común en el grupo. Según lo que investigamos y lo que sacamos del tema que nos correspondió, más o menos el promedio que sacamos fue de 28 años. La desviación estándar nos muestra qué tan separadas están las edades del promedio. Si es pequeña, significa que la mayoría de mujeres tienen hijos a edades similares. Si es grande, quiere decir que algunas lo hacen mucho antes y otras mucho después. Por ende, el diseño de nuestra diapositiva. El puntaje Z sirve para saber qué tan lejos está un dato del promedio. Por ejemplo, si el promedio es 28 años y alguien tiene su primer hijo a los 35, el puntaje Z nos ayuda a ver qué tan fuera de lo común es esa edad dentro del grupo. Como vemos, aquí está la gráfica de campana donde nos indica el promedio de lo común y no tan común que es tener un hijo a la edad de 35 años más o menos. Mi nombre es María Camila Patiño Gallego y les voy a mostrar y les voy a explicar la distribución muestral de T-Student y la distribución muestral de proporciones. Entonces, la hipótesis por la IA es la baja natalidad en Colombia. Se explica principalmente por el aplazamiento de la maternidad, ya que cada vez más mujeres priorizan su crecimiento personal y académico antes de tener su primer hijo. Entonces, la IA afirma que la edad promedio para tener el primer hijo ha aumentado. Más mujeres están postergando la maternidad y eso impacta la natalidad nacional. Entonces vamos a verificar si desde la distribución muestral y la distribución muestral de proporciones esto es cierto. Bueno, principalmente la distribución muestral y el T-Student. Entonces, tenemos que estos datos se asumieron como un valor realista basado en datos demográficos. Entonces, la edad promedio del primer hijo como indicador del aplazamiento, edad promedio histórica para el primer hijo en el 2010 era de 23 años. La edad promedio actual en 2026 es 25.5 años. Entonces, como les dije, estos datos se asumieron como un valor realista. Entonces, número de mujeres 64, media muestra el 25.5 y la desviación estándar serían 4 años. Bueno, entonces, para hallar la prueba del T-Student necesitamos el error estándar de la media. Entonces, primero hallamos el error estándar. Esta es la fórmula y ya empezamos a sustituir datos que son los 4 años y sobre la raíz de las 64 mujeres nos da que es 0.5. Entonces, ¿qué significa que el error estándar nos dé 0.5 años? Que si repitiéramos el muestreo muchas veces en Colombia, las medias obtenidas variarían aproximadamente medio año. Entonces eso indica que la estimación es bastante precisa. Bueno, entonces seguimos con el nivel de significancia que es 0.05, ¿cierto? Entonces eso nos indica que aceptamos 5% de probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. Y una prueba unilateral significa que solo estamos evaluando en una dirección. Eso significa que solamente nos interesa saber si aumentó o no si disminuyó. Entonces, la H sub 0 es igual a 23 y la H sub 1 es si es mayor a 23 años.
Entonces despejamos la fórmula del T-Stuen con el error estándar que ya hallamos y los grados de libertad que sabemos que es n menos 1. Entonces sería 64 menos 1 nos daría 63. Entonces ya con el valor crítico de T buscamos en la tabla el 0.05 y los grados de libertad que serían 63. Eso nos da 1.67. Y como el 1.67 es menor al 5, quiere decir que el error estándar está por encima del valor histórico, que son 23 años. Eso es muchísimo la diferencia en estadística, por eso el resultado es muy significativo. Eso quiere decir que lo que nos dice la IA es totalmente cierto, es decir, que en realidad sí aumentó. Bueno, teniendo en cuenta lo que les expliqué en la anterior diapositiva, se rechaza sub 0 porque sí hubo un aumento. Entonces, como conclusión, ya aplicando la distribución muestral de la media y el T-Stuen, comprobamos que la edad promedio del primer hijo en Colombia sí pasó de 23 a 25.5 años, siendo un aumento estadísticamente significativo. Pasamos a la distribución muestral de proporciones. Entonces, supongamos que con base en reportes recientes nacionales, entonces la proporción de mujer que tiene su primer hijo después de los 25 años, en el 2010 el 35% tenía su primer hijo después de los 25 años. En el 2026 estimamos que el 50% lo tiene después de los 25 años. Entonces, proporción histórica 0.35, que serían los 35%, y la proporción actual muestral sería los 0.5, que es el 50%. Entonces, supongamos que también son unos datos pues como históricos, serían 400 mujeres. Bueno, debemos de hallar el estadístico Z y para eso necesitamos el error estándar. Entonces acá tenemos la fórmula y empezamos a sustituir datos y nos da que es 0.0238. Entonces, este error estándar significa que las proporciones muestrales varían aproximadamente 0.0238 alrededor del valor real. Seguimos con el estadístico Z y tenemos que un H sub 0 es igual a 0.35 y el H sub 1 es mayor a 0.35. Entonces, en el estadístico Z empezamos a sustituir datos y nos da que es 6.30. Entonces, este estadístico Z se usa porque la muestra es muy grande, o sea, es decir, tenemos 400 mujeres, entonces se mide cuántos errores estándar se encuentra la proporción observada respecto al valor histórico. En nuestro caso es 6.30, lo que indica que nuestra diferencia estadísticamente es muy significativa. Y como buscamos en la tabla el valor crítico de Z y nos dio 1.645, entonces es decir, 1.645 es menor a 6.30, que fue el dato que nos dio el estadístico Z. Eso quiere decir, como les dije anteriormente, que su aumento fue significativo. Finalmente, para concluir la distribución muestral de proporciones, se rechaza sub 0 porque sí aumentó. Entonces, mediante la distribución muestral de proporciones verificamos que el porcentaje de mujeres que tienen hijos después de los 25 años pasó del 35% al 50%, diferencia que es muy significativa. Por lo tanto, los resultados apoyan la hipótesis del aplazamiento de la maternidad en Colombia, tanto en la distribución de proporciones como en la distribución muestral y T-Stuen. Intervalos de confianza. Hipótesis. En las principales ciudades de Colombia, las mujeres de estrato 4, 5 y 6 han desplazado su edad de primer parto de los 24 a los 31 años en las últimas décadas, debido a la estabilidad financiera y posgrados, lo que genera una reducción en la tasa de fecundidad específica por edad. Datos para el cálculo de intervalos de confianza. Para validar esto, tomamos una muestra de N, que son 100 mujeres en la ciudad de Bogotá. Encontramos una medida de 31.5 años con una desviación de 4.2. Aplicamos la fórmula de intervalo de confianza para la medida.
con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuál es la fórmula? Calculamos el intervalo de confianza para la proporción tomando nuestra proporción muestral, P, más o menos el valor crítico de Z para un nivel de confianza del 95% multiplicando por el error estándar de la proporción. Realizamos la operación y esto nos dio un resultado de error estándar, un 0.42, margen de error, un 0.82, resultado final 30.68, 32.32. Conclusión. Al comparar nuestro intervalo de 30.68, 32.32 con las cifras históricas del DANE, confirmamos que la IA tiene razón en la tendencia. Pero nuestro análisis de Bogotá muestra un aplazamiento incluso más severo que el promedio nacional. Esto implica que para la ingeniería y la economía, la sostenibilidad personal en estos sectores enfrentará un riesgo mayor en el futuro. Proporción poblacional. Delimitación. Variable específica. Proporción de mujeres que deciden postergar su primer hijo después de los 30 años por motivos de carrera profesional. Zona geográfica, área metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín y municipios cercanos. Estrato socioeconómico, estrato 4. Hipótesis global. Utilizamos la IA como consultor teórico. Su hipótesis para Latinoamérica es que el 65% de las mujeres profesionales en estratos medios posponen su primer hijo después de los 30 años por razones de carrera y costo de vida. Fórmula y cálculo. Para verificar esto, tomamos una muestra de N de 200 mujeres en el estrato 4. Los datos reales nos dieron una proporción muestral P del 55%. Aplicamos un intervalo de confianza del 95% para ver si ese 65% de la IA es estadísticamente posible. Esto nos arrojó un margen de error de 0.068, que sería 6.8%. Intervalo final sería un 48.2% a 61.8%. Como conclusión, el hallazgo crítico del 65% que propuso la IA está fuera de nuestro intervalo de confianza. El 48.2% menos el 61.8%, determinamos que la IA está sobreestimando el fenómeno en el estrato 4 de Medellín. Aunque la tendencia, el aplazamiento existe, no es tan radical como la teoría global sugiere. Hola compañeros, mi nombre es Amir López y vamos a hacer la prueba de hipótesis. En este caso vamos a tomar la estadística inferencial aplicando a la demografía en Colombia, específicamente sobre el fenómeno de la maternidad postergada. Tenemos como hipótesis la H sub 0, de lo cual partimos en la creencia actual, que es el promedio de edad de las madres, que no ha cambiado en comparación con la década pasada, que en este caso sería en 2014. Tenemos como prueba el μ, que es igual a 26.2 años. Y como hipótesis alternativa tenemos a H sub A, que sin embargo el investigador sospecha, en este caso nosotros, que debido al desarrollo académico y profesional de las mujeres se están postergando la maternidad, por lo que la edad promedio ahora es mayor. Tenemos como evidencia que para poder validar esto son los datos del DANE del 2024, que con una muestra
de 100 madres, donde observamos que como promedio hay de 27.1 años y tenemos como una desviación estándar de 3.8 años. Bueno, al hacer el análisis estadístico para sacarle la prueba T, pues para determinar estas diferentes diferencias que hay, vamos a calcular T al sustituir los valores en la fórmula, pues que obtenemos como un resultado 26.36. ¿Sí? ¿Qué significa este 26.33 que sustituimos? Este número nos indica que nuestro promedio observado está en 2.36 de desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que es la distancia de lo que afirma la hipótesis nula, es decir, que hay una separación considerable entre la realidad observada y la creencia antigua. Y para esto también tenemos que calcular el valor de P y así podemos tomar la decisión. Decimos que el valor de P obtenido es de 0.009. Esto representa la probabilidad de que este resultado sea producto del azar. Y hacer una comparación, pues al compararlo, pues nos arroja que el 0.009 con nuestro nivel de significancia de 0.05 vemos que es mucho menor, ¿sí? Y pues tenemos como conclusión de esta investigación, que es el veredicto, que el valor de P es menor a A. Rechazamos la hipótesis nula y como cierre, pues concluimos que el 95% de confianza que el aumento de la edad de maternidad no es casualidad, puede ser por el fenómeno de postergación por creencias, por crecimiento académico, y de lo cual es una realidad, que es un factor clave pues del descenso de la natalidad en el país. Bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, sobre la prueba de hipótesis, ahora vamos a hacer una prueba de inferencia sobre diferencia. Tenemos los datos históricos suministrados por el DANE de la demografía en Colombia, de la cual nos indica que en la última década los nacimientos han caído un 33%, pasando de 669.000 en 2014 a un mínimo de 445.000 en 2024. Esta caída sostenida nos lleva a preguntarnos qué factores está influyendo, siendo la educación uno de los más relevantes. Cuando partimos de la segunda diapositiva, observamos los datos de evidencia para así calcular el intervalo de confianza. Para poder calcular el intervalo de confianza de las medias, vamos a comparar dos grupos. Uno de ellos es el grupo 1, que son las madres con básica primaria, con una media de edad de 21 años, y tenemos como el grupo 2 madres con formación profesional con una media de edad de 29 años. ¿Sí? Vamos a tomar el tamaño de la muestra de 100 mujeres para cada uno y así vamos a determinar pues el nivel de confianza que se tiene, ¿sí? Al tomar la muestra de cada grupo, pues obtenemos que nos da un valor crítico de 1.97, de lo cual tenemos un nivel de confianza de un 95%. Vale, entonces ahora vamos a indicar la diapositiva número 3, que es cómo se calculó el intervalo de confianza y así poder entender este fenómeno comparando las dos poblaciones independientes, ¿sí? Tanto las mujeres con básica primaria como las mujeres con formación profesional, ¿sí?
usamos esta metodología de la cual se llama distribución T-Student, ya que las desviaciones poblacionales son desconocidas, ¿no? Como lo habíamos visto en clase. Y para ello pues también se usaría una plantilla en Excel que a continuación pues después daré. Bueno, al procesar los datos, ¿sí?, con un nivel de confianza del 95%, pues obtuvimos un margen de error de 0.89. El resultado final del intervalo fue de menos 8.89, menos 7.11. ¿Qué quiere indicar esto? Que es una regla de oro como en nuestra clase. Si el intervalo no contiene el cero, la diferencia es real y significativa. Y para esto tenemos una conclusión, ¿sí?, de lo cual hablaremos después de la siguiente diapositiva. Bueno, decimos que al analizar por medio de la tabla de Excel podemos concluir que de hipótesis para la diferencia de las dos medidas como muestras independientes se obtuvo que el intervalo de confianza del 95% también nos arrojó menos 0, también nos arrojó menos 8.89, menos 7.11 años. Dado que el intervalo no contiene el valor 0, se concluye con significancia estadística que el nivel educativo es un factor determinante en la postergación de la maternidad en Colombia. El fenómeno de crecimiento académico desplaza la edad media de fecundidad de los 21 hasta los 29 o un poco más, ¿sí?, pues explicando matemáticamente la caída histórica en los nacimientos reportados por el DANE en la última década. Pues bueno, en este caso pues analizamos de la información proveniente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y de la Escuela Nacional de Demografía y Salud correspondientes al periodo 2024 y 2025. Pues el objetivo del análisis pues, es estudiar si el nivel educativo de las mujeres influye en la edad en la que tienen su primer hijo. Entonces, pues como podemos observar en la tabla, identificamos el parámetro de estudio, pues en este caso la edad promedio del primer hijo. Según el estudio educativo, para ello se trabaja con dos grupos de mujeres, un grupo de educación superior y otro grupo con menor nivel educativo. La muestra utilizada de una parte fueron 1.200 mujeres y en la otra parte fueron 1.500 mujeres, teniendo un promedio muestral más o menos de 28.5 años para un primer grupo y 21.2 años para el segundo grupo. La variación estándar, pues podemos observar, así como aparece en la tabla, que es de 4.2 años y de 3.8 años. Pues que este va a ser el caso con el que nos vamos a plantear la diferencia de medias en este ejemplo estadístico, pues para así poder validar las hipótesis. Pues gracias a que de verdad la muestra es considerable, nos podemos basar que en un grupo son 1.200 mujeres y en el otro grupo son 1.500 mujeres, podemos hacer un análisis estadístico confiable basándonos en estos datos. Pues, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, luego nos planteamos las hipótesis. La hipótesis nula pues plantea que la educación no influye en la edad del primer hijo, es decir, que las medias de ambos grupos son iguales. Entonces, gracias a la hipótesis alternativa, esta nos propone que a nivel educativo mayor es la edad a la que se siente el primer hijo. Pues hay que diferir entre estas dos hipótesis, cuál es la diferencia y si una abarca a la otra, en este caso, cuál es la hipótesis que está errónea y cuál es la hipótesis que vamos a rechazar o a desechar. Luego de ello, pues definimos el nivel de significancia, pues que en este caso es A igual a 0.05, lo que corresponde a un 95% de confianza. Pues esto significa que aceptamos un 5% de probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. Pues en este caso, pues como se trata de una prueba de una cola hacia la derecha, el valor crítico de Z es 1645, 1.645. Pues este valor nos servirá como punto de referencia pues para poder decir si rechazamos o no o la hipótesis nula.
Bueno, pues para nosotros hacer el cálculo de estadístico Z, del estadístico Z, pues tenemos que aplicar la fórmula, pues tenemos que pues, restar la diferencia entre las medias. Luego de eso, pues hacemos la raíz cuadrada de la desviación estándar de cada grupo. En este caso, ¿cómo se aplicaría? Pues la desviación estándar al cuadrado, luego lo dividimos entre la cantidad de individuos de cada grupo. Luego de este resultado se suma y eso nos lleva al siguiente resultado. Pues para que esto pues sea pues algo más corto, más rápido, pues hacemos las fracciones, los fraccionamos o lo hacemos por términos. En este caso pues diferencia de medias. Restamos lo que es la diferencia media del 28.5 menos el 21.2 del segundo grupo. Esto nos da un valor de 7.3 pues, la diferencia media entre ambos grupos. Pues el error estándar, pues como aparece en la fórmula, pues es la raíz cuadrada de lo que ya se había realizado. Pues en este caso 0.0147 más 0.0096. Eso lo sumamos y luego le sacamos raíz cuadrada de ese mismo. 0.0243 es la suma y la raíz cuadrada de ese mismo es 0.1558. Entonces para nosotros realizar el cálculo de estadístico Z, pues dividimos lo que nos dio el resultado de la diferencia de mías, que fue 7.3 entre el resultado del error estándar, que en este caso nos dio 0.1558. Y el resultado del estadístico Z en este caso nos da 46.85. Pues a qué conclusión llegamos con estos resultados. Si podemos observar, pues el resultado pues, del Z calculado es de 46.85 y el Z crítico es de 1.645. En este caso, pues el Z calculado es mayor que el Z crítico. O sea, en conclusión, se rechaza la hipótesis nula. Y pues gracias a esto, pues validamos la hipótesis de la IA. Pues en conclusión, el análisis estadístico indica que sí existe una evidencia suficiente para afirmar que el nivel educativo influye en la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo. O sea, es decir, las mujeres con mayor nivel educativo tienden a tener su primer hijo a una edad más tardía. Pues este ejemplo pues, nos demuestra pues, que como la estadística diferencial permite sacar conclusiones sobre una población a partir de una muestra, pues utilizando métodos matemáticos de probabilidad. Pues y gracias a este estudio, pues esta es la realidad de nuestro país, los datos que nos arroja el DAN y estas instituciones que se encargan de hacer estos análisis estadísticos. Lo hicimos de manera manual y pudimos verificar que esta es la realidad que, pues, en la que se encuentra el país, basándonos en datos reales aportados por estas instituciones, que nos infiere de que la verdad pues el nivel educativo sí va pues inferir en la manera en que las mujeres pues tienen la mentalidad de tener su primer hijo tener su primer hijo con antelación. Pues si diferimos aquí entre las dos hipótesis, las mujeres de menor edad pues tienden a tener su primer hijo pues a más temprana edad. O sea, lo que acabamos de realizar con este análisis estadístico. Y las de pues mayor nivel educativo pues prolongan más a la hora de ellas poder tener su primer hijo. Pues tener en cuenta de que la educación tiene que ser un pilar fundamental a la hora de pues a la hora de acceder a la educación. Pues en cuanto a afrontar esta situación es importante entender que el nivel educativo influye en muchas decisiones de la vida de las jóvenes, como el momento de tener hijos. Por eso una de las principales formas de abordarlo es fortaleciendo el acceso a la educación y a la información. Cuando las personas tienen más oportunidades educativas, también suelen tener más herramientas para planificar su proyecto de vida y familiar. Pues además de ello, pues es importante que se promuevan programas de educación sexual y reproductiva que permitan a las jóvenes tomar decisiones informadas sobre la maternidad y la paternidad. O sea, estas iniciativas suelen pues apoyarse en datos y estudios realizados por instituciones como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y encuestas de la Agencia Nacional de Demografía y Salud. O sea, también se pueden implementar políticas públicas que apoyen tanto la educación como la planificación familiar. O sea, de manera de que las personas puedan decidir libremente cuándo tener hijos y sin que esto limite oportunidades educativas o laborales. Pues en conclusión, pues abordar este tema implica combinar tanto la parte educativa, el acceso a la información y las políticas sociales para con este país, para que las jóvenes puedan tomar sus decisiones de manera consciente y pues así tengan más oportunidades pues para tengan un mejor desarrollo personal.